Entonces ahí se está grabando oficialmente la clase y comenzamos oficialmente esta clase auxiliar número 19. La gracia de la clase auxiliar más que nada es poder, tal como dice el título, repasar un poco antes de la evaluación 2, antes del control 2. Bueno, el control aún no está listo, aún no lo veo, aún no discutimos las preguntas en realidad, y lo que dice más que nada puede seleccionar preguntas de los temas desde la clase 17 a la 25, y enfocarme en algunos temas que no hemos visto todavía en clases auxiliares. En particular, sistemas de referencia no inerciales, por ejemplo. ¿Ya? No hemos hablado tampoco de resonancia, cosas de ese estilo. Así que esa va a ser la vía más o menos como de la clase auxiliar en sí. Para modos normales, les recomiendo que sigan con la pauta del ejercicio 10. La pauta del ejercicio 10 le hice con el mayor de los detalles posibles para que pudiésemos seguir como el paso a paso de los modos normales, modos propios de oscilación. Y de todas formas, igual vamos a terminar con el ejercicio de la molécula de dióxido de carbono que no terminamos nunca. ¿Ya? Más que nada para poder interpretar los modos normales y ese tipo de cosas que nunca hablamos en una clase. También vamos a tener un par de ejercicios que involucran oscilaciones, y que por ahí también están metidas cosas como gravitación y cosas de ese estilo. Y bueno, en realidad esta primera parte va a ser más que nada los primeros dos ejercicios, que son enfocados en sistemas de referencia no inerciales. El primero es algo puramente matemático, y más que nada es para aplicar esta relación vectorial que nos permite conectar las derivadas temporales entre un sistema de referencia inercial y un sistema de referencia no inercial para poder encontrar relaciones entre las cantidades cinemáticas. Ya, por ejemplo, en esta primera pregunta lo que vamos a hacer va a ser encontrar una ecuación de movimiento con una tercera derivada en un sistema de referencia no inercial. ¿Ya? Y después vamos a hacer un ejemplo de aplicación con el sistema de referencia con la segunda derivada nomás, que es como lo que vimos con las fuerzas ficticias y todo eso. Y los últimos tres problemas van a ser la segunda parte de la clase entonces, que la vamos a hacer como full online probablemente, después de esto. Antes de que empecemos, ¿tienen alguna duda? Sí, en algún instante se va a volver a enfocar probablemente cuando empiece a estudiar. Si no, yo creo que voy a tener que alejarla un poco más. Voy a probar acercarla, alejarla. Sí, es que estuvo como constantemente haciendo eso. La voy a dejar por ahí y vamos a ver cómo va. Ya. Entonces, vamos a ir en orden. Ya vamos a partir con la pregunta 1. Y la pregunta 1 es sobre sistemas de referencia no inerciales. Ya puesto que nos están preguntando por la ecuación de movimiento de un electrón en una plataforma que está rotando. Entonces nos dicen, la ecuación de movimiento de un electrón interactuando con su propio campo eléctrico, que fue el problema 1 del control 1, es lo que está ahí. Ya donde cambié algunas constantes, más que nada para que nos quede una expresión un poco más cómoda cuando vayamos desarrollando esto, pero básicamente lo que tenemos es que 1 partido de una constante por la tercera derivada de la posición va a ser igual a la fuerza neta, ¿ya? Menos la masa del electrón por la segunda derivada de su posición. ¿Ya? En ese sentido, entonces, R es la posición del electrón ¿ya? En un sistema de referencia inercial. ¿Ya? Es decir, un sistema de referencia en el que se cumple la segunda ley de Newton de forma directa. ¿Sí? Y entonces lo que queremos hacer primero que todo es lo siguiente. En el caso en donde tenemos, en donde podemos ignorar la inercia, es decir, en el caso en donde podemos decir que esto de acá es igual a 0, ¿ya? Lo que queremos hacer es encontrar alguna expresión para esta ecuación de movimiento de forma análoga, pero en un sistema de referencia para una plataforma que está rotando. En un sistema de referencia en donde los vectores están rotando con respecto a un sistema de referencia inercial. ¿Sí? Entonces lo que queremos hacer es, para un sistema de referencia no inercial, para un sistema de referencia S', está rotando, queremos encontrar la tercera derivada de la posición, pero en el sistema de referencia no inercial, y esto queremos escribirlo en función de la posición en el sistema de referencia no inercial, que la vamos a denotar como R', la velocidad en el sistema de referencia no inercial, que la vamos a denotar como R' por un punto,
la aceleración en el sistema de referencia, la inercial, ¿ya? Esto es la aceleración vista en la plataforma giratoria, no necesariamente tiene que ser igual a cero, porque son cantidades distintas, ¿ya? Y algunas constantes de problema, por ejemplo, puede ser la fuerza neta que está actuando sobre el cuerpo, y también puede ser la velocidad angular que relaciona a nuestros dos sistemas de referencia, ¿ya? Esta es la relación que queremos encontrar. Queremos encontrar algo análogo a lo que tenemos acá arriba, pero para un sistema de referencia que está rodando. Muy parecido a lo que hacíamos cuando partíamos con la segunda ley de Newton. Y después queríamos llegar a alguna expresión para esta segunda ley de Newton, pero en un sistema de referencia que está rodando. Algo que es un poco más complicado. ¿Correcto? ¿Sí? Pero cuando está rotando, ¿te refieres a que está rotando sobre sí mismo o alrededor de...? No, lo que estamos diciendo es lo siguiente. Supongamos que estamos viendo el problema del electrón en una mesa de forma estática. Y supongamos ahora que estamos en una mesa pero está rotando. La mesa está rotando en sí y queremos estudiar el movimiento del electrón desde el punto de vista de la mesa que está rotando. Desde afuera. No, desde adentro. Como ustedes están en una plataforma circular que está rotando y quieren estudiar cómo se mueve el electrón desde ese punto de vista. Entonces, ustedes están en un sistema de referencia que constantemente está rotando y desde ese sistema de referencia ustedes quieren estudiar cómo se mueve el electrón. Por ejemplo, si el electrón estuviese estático, en algún punto de un sistema de referencia inercial, y ustedes están en la plataforma, lo que ustedes verían sería el electrón haciendo circunferencias, como desde el punto de vista de la plataforma. Desde el punto de vista de la plataforma, ustedes verían que ustedes están estáticos y el electrón se está moviendo. Eso es lo que queremos estudiar. Queremos ver cómo el movimiento del electrón, que no va a ser claramente un electrón estático, se refleja en el sistema de referencia inercial. Eso es lo que queremos estudiar. Y entonces, más que nada, para poder entender lo que vamos a hacer en esta pregunta o lo que estamos relacionando. Hola. Vamos a hacer un Chao. dibujo que nos represente todo esto de forma gráfica. Entonces lo que tenemos acá es lo siguiente. Cuando trabajamos con sistemas de referencia inerciales y no inerciales, lo que estamos diciendo es que para una misma partícula, para un mismo punto en el espacio, que vamos a llamar P, para el mismo punto del espacio, que vamos a llamar P, queremos definir la posición de este punto desde un sistema de referencia que es inercial, ya donde vamos a tener vectores unitarios x tongo, y tongo y z tongo, como referencia, por ejemplo. Vamos a tener un origen O, y desde este sistema de referencia, la posición de este punto P va a estar denotada con el vector R. Y lo que queremos es, de alguna forma, relacionar esta posición con la posición de esta misma partícula, de este mismo punto, desde un sistema de referencia que está rotando, es decir, los vectores se mantienen, vamos a poner X', Y' y Z', y estos vectores están rotando, en cierta forma, con una velocidad angular omega. ¿Ya? Y lo que estamos diciendo es que este sistema de referencia que está rotando y por lo tanto es no inercial, con un origen O', podemos medir la posición de la partícula con un vector R'. ¿Ya? ¿Sí? Esto es como cuando vemos con el problema de la Tierra, pero en vez de observar un objeto en la Tierra, como que estuviera afuera. Claro, tú, por ejemplo, si quisieras observar un objeto en la Tierra en un sistema de referencia inercial, tendrías que verlo desde afuera de la Tierra, en un sistema que no está rotando, y el sistema de la Tierra entonces sería un sistema que está rotando y desde donde tienes que tomar en cuenta efectos no inerciales, porque está encima de un sistema de referencia cuyos vectores están rotando. ¿Ya? Y entonces lo que queremos hacer básicamente con los problemas no inerciales es encontrar relaciones entre las cantidades cinemáticas vistas desde este sistema de referencia, es decir, R', la velocidad prima y la aceleración prima, relaciones, ya expresiones que nos relacionen con las cantidades cinemáticas del sistema de referencia inercial, R, B y A. ¿Ya? Y entonces para eso lo que tenemos que hacer es encontrar algún otro vector que relacione los orígenes de estos dos sistemas de referencia, y para eso decimos que el origen O está conectado con el origen O' a través de un vector R mayúscula. ¿Ya? Espero que todavía no se vea desenfocada la cámara. Creo que eso se arregló hace un rato. Bueno. Perfecto. Entonces, la gracia de este dibujo es darnos cuenta de que cuando tenemos dos sistemas de referencia y estamos midiendo la posición de dos sistemas de referencia distintos, podemos encontrar una relación vectorial entre estas dos posiciones. La podemos ver de forma directa en este caso, por ejemplo,
que la posición de la partícula P, del sistema de referencia inercial, a este sistema lo vamos a llamar S, sistema de referencia inercial, va a ser igual a el vector R mayúscula, es decir, el vector que une nuestros orígenes, más la posición desde el sistema de referencia no inercial hasta la partícula en sí. ¿Ah? En donde este vector R' se está midiendo desde el sistema de referencia S', que es un sistema de referencia no inercial. Entonces, este es nuestro punto de partida. Lo que queremos nosotros y nosotras es encontrar una relación entre las cantidades cinemáticas de un sistema de referencia inercial y un sistema de referencia no inercial. En este caso, queremos una relación para la tercera derivada temporal. Lo lógico es partir desde el principio, partir desde la expresión no derivada, ¿ya? Tomar en cuenta un argumento geométrico para poder relacionar la posición en un sistema de referencia inercial y en un sistema de referencia no inercial. Y a partir de esto, entonces, empezar a aplicar derivadas temporales para encontrar relaciones entre cantidades cinemáticas que se relacionan con derivadas temporales de un orden superior, como la velocidad o la aceleración, o en este caso la tercera derivada. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es, a partir de esta relación, aplicar derivadas temporales y encontrar relaciones entre las cantidades cinemáticas del sistema de referencia inercial y no inercial. Pero esta parte es donde se empieza a complicar todo, por el hecho de que las derivadas temporales, para el caso de los vectores, en un sistema de referencia se ven de forma distinta al otro sistema de referencia. Dice que comparte el origen, esto significa que está el mismo. Ah, sí, el R va a ser 0, pero eso lo vamos a aplicar en un rojo. Sí. Ya, entonces, ahora podemos empezar a aplicar derivadas temporales para encontrar relaciones entre cantidades cinemáticas distintas en los distintos sistemas de referencia, pero el problema está en que cuando derivamos temporalmente vectores desde el punto de vista de este sistema de referencia, es distinto a cuando derivamos vectores con respecto al tiempo en este sistema de referencia. ¿Ya? Eso es así porque la rotación relativa entre los vectores unitarios de los distintos sistemas de referencia hacen que, desde el punto de vista de este sistema de referencia, un vector definido con los vectores unitarios de este sistema de referencia cambie constantemente, porque los vectores unitarios con los cuales está definido cambian constantemente. ¿Ya? A lo que voy es que yo, por ejemplo, si tomo un vector cualquiera, U, y lo escribo con los vectores del sistema de referencia no inercial, es decir, yo escojo escribir esto como Ux', en X tango prima, más Uy' en Y tango prima, más U Z prima por Z tango prima. ¿Ya? Imagínense que estamos viendo este vector, pero desde el punto de vista del sistema de referencia inercial. Como los vectores unitarios del sistema de referencia no inercial están rotando con respecto a los vectores unitarios del sistema de referencia inercial, sin siquiera hacer una derivada temporal, este vector está cambiando en el tiempo constantemente porque la dirección y sentido de estos vectores unitarios están cambiando en el tiempo constantemente. Entonces, estos factores cambian en el tiempo constantemente, incluso aunque no estemos derivando con respecto al tiempo. Entonces, si le aplicamos la derivada temporal a cualquier vector, desde el punto de vista de un sistema de referencia inercial, si es que está definido en el sistema de referencia inercial, tenemos que añadirle al efecto de la derivada temporal el efecto de que los ejes están rotando. ¿Ya? Y entonces, en ese sentido, para cualquier vector, sea cual sea el vector que estemos trabajando, si estamos aplicando la derivada temporal desde el punto de vista del sistema de referencia inercial, eso es lo mismo que aplicar la derivada temporal desde el punto de vista del sistema de referencia no inercial y sumarle además el efecto de la rotación, tomando en cuenta que el efecto de la rotación es la velocidad angular de los vectores unitarios del sistema de referencia no inercial, producto cruz el vector que estemos derivando. Entonces, esta relación es muy importante porque es lo que relaciona las derivadas temporales en los distintos sistemas de referencia, inercial y no inercial, y aplica para cualquier vector U. Cualquier vector que ustedes ingresen acá, U, lo mismo el vector que sea, campo eléctrico, posición, momento, se me ocurren más vectores la verdad, pero el vector que sea, ¿ya? Si ustedes lo quieren derivar con respecto a un sistema de referencia inercial, pero quieren dejar expresado eso en derivadas del sistema de referencia no inercial, entonces ustedes tienen que aplicar esta relación. ¿Ya? ¿Y para qué nos sirve esta relación entonces? Por ejemplo, cuando yo quiero encontrar relaciones entre la velocidad, lo lógico va a ser derivar esta expresión con respecto al tiempo a ambos lados.
pero cuando derivo con respecto al tiempo a ambos lados, tengo que derivar con respecto al mismo sistema de referencia para que se cumpla la igualdad, para que la igualdad tenga consistencia matemática. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, partiendo de esta expresión que está acá, yo puedo derivar a ambos lados con respecto al tiempo, y ahora que yo sé cómo dejar expresados los efectos de un sistema de referencia inercial en función de los efectos de un sistema de referencia inercial, puedo derivar a ambos lados con respecto a un sistema de referencia inercial, y cuando esté derivando algo en un sistema de referencia inercial, aplico la relación. ¿Ya? Lo que estoy diciendo acá es que si partimos de esto de acá arriba, y derivamos con respecto al sistema de referencia inercial a ambos lados, vamos a obtener lo siguiente. ¿Ya? Eso es aplicar la derivada temporal de forma directa. A ambos lados apliqué la derivada temporal en el mismo sistema de referencia porque solo de esa forma mantengo la consistencia matemática. ¿Ya? Y en este punto yo puedo empezar a reemplazar sin ningún problema con algunas definiciones que conozco de algunas cantidades cinemáticas. Por ejemplo, la posición R está definida y está medida desde un sistema de referencia inercial. Y por lo tanto, la derivada del vector R con respecto al tiempo en el sistema de referencia inercial va a ser directamente la velocidad en el sistema de referencia inercial. ¿Ya? Y que para notación, a lo largo de este ejercicio, lo vamos a anotar como R punto. ¿Sí? La idea de este ejercicio es que vamos a derivar tantas veces hasta conseguir el C derivado. Sí, eso es lo que vamos a hacer. Es como parecido a lo que hicieron en clases para obtener la segunda ley de Newton, pero ahora avanzando hasta la tercera derivada. Sí, es que el profe dijo en clases que era un problema lindo para control, entonces aprovecho de hacerlo acá antes de que la aparezca sorpresa. Bueno, entonces por notación, como el vector R está definido en un sistema de referencia inercial, directamente yo lo puedo derivar y entonces decir que directamente esta definición es la velocidad, que voy a anotar con un punto sin prima porque estamos en un sistema de referencia inercial. Por otro lado, vamos a aplicar definiciones solamente, y esto también es algo que vieron en clases, la derivada de este vector R mayúscula con respecto al tiempo, con respecto a un sistema de referencia inercial, lo vamos a definir como la velocidad del origen O' con respecto al origen O. Eso es simplemente una definición, y así se va a quedar, más que nada para poder ir reemplazando en la expresión. Lo vamos a dejar así a lo largo del ejercicio, lo vamos a descartar al final, ya se pueden dar cuenta de que va a ser 0, porque R es 0, comparte el mismo origen, pero lo vamos a ir dejando así para ver cómo va avanzando en las distintas derivadas. Perfecto, y entonces lo último, y que no podemos definir, es lo siguiente. Esto de acá no es B'. ¿Por qué? Porque R' está definido en un sistema de referencia no inercial. Por lo tanto, siguiendo la lógica de la definición de velocidades, la derivada de R' con respecto al tiempo, pero desde el punto de vista de un sistema de referencia no inercial, es lo que vamos a llamar B'. ¿Ya? Si yo quiero calcular B', que es la velocidad asociada a R', yo tengo que asociar esto a la definición, es decir, la derivada temporal, pero desde el punto de vista del sistema de referencia donde tiene sentido mi vector, es decir, el sistema de referencia no inercial. Esto lo vamos a anotar a lo largo de este ejercicio como R'. ¿Ya? Pero entonces la clave está en darse cuenta de que este factor y este factor no son iguales. ¿Ya? Y por lo tanto, es en este punto donde estoy derivando algo que está definido en un sistema de referencia no inercial, pero lo derivo con respecto al sistema de referencia inercial, en donde yo aplico esta expresión y después aplico la definición para ir reduciendo mis términos. ¿Ya? Y entonces la expresión que está encerrada en rojo, esta que está acá, va a ser muy útil. Súper útil porque nos dice cómo se relacionan las derivadas temporales en un sistema de referencia inercial y no inercial cuando estos están rotando. Cuando los ejes no rotan, cuando omega es 0, las derivadas son la misma en los dos sistemas de referencia porque no hay un efecto que agregar por el hecho de que estén girando. Los vectores siempre se mantienen iguales. ¿Hasta acá tienen alguna duda?
¿Sí? Vamos a usar entonces la ecuación escuadrado rojo para transformar esas derivadas todas en S'. Para transformar la última derivada en S'. Porque esto ya lo podemos anotar como esto, y esto ya lo podemos anotar como esto. Este es donde tenemos problemas, porque esto está derivado en S y queremos derivarlo en S'. ¿Cómo? Que el enunciado de control ocasión para el sistema de referencia inicial. Claro, válido en el sistema de referencia no inercial. Como estos son válidos en el sistema de referencia no inercial. Estos no. Entonces, esto se lo explicaremos y reemplazando. ¿Por qué no partimos derivando del sistema inercial? Porque si deriváramos ambos lados de esta expresión con respecto al sistema de referencia no inercial, tendríamos que aplicar esta relación inversa en este tipo de derivadas. Por ejemplo, cuando derivas R con respecto al sistema de referencia no inercial, eso no va a ser R punto. ¿Ya? Porque vas a tener el efecto del giro y ahí vas a tener que restarle esto. Que va a ser como la relación pero al otro lado. Ya, ¿tienen alguna otra duda? ¿Sí? Ese omega que está ahí con el cruz U es el mismo que como en otros lados le ponen como el omega mayúsculo. Sí, lo que tienen que entender acá es que este omega La velocidad angular del... es la velocidad angular de los ejes del sistema de referencia S. Velocidad angular de los ejes, y como tenemos este dibujo, voy a anotarlo de forma representativa, X', Y', Z', con respecto a los ejes X, Y y Z. Sí, es esa misma velocidad angular. Ya. Entonces, vamos a aplicar la relación que teníamos ahí. Okay, lo que vamos a hacer ahora es tomar esta expresión, e ir reemplazando las definiciones y ocupar la expresión que está encerrada en rojo. Entonces, al reemplazar las definiciones, desde ahí vamos a tener que R punto va a ser igual a, esto de acá se transforma en B mayúscula, ¿tá? Y al lado le vamos a sumar la derivada de R' con respecto a S, y ocupando la relación, esto nos va a quedar como la derivada de R' con respecto al tiempo en el sistema de referencia no inercial, más omega, producto cruz, R'. Y entonces ahora, por definición, esto de acá, dijimos que le íbamos a llamar R punto prima, es decir, la velocidad en el sistema de referencia no inercial. Y por lo tanto, esto nos dice que la velocidad en el sistema de referencia inercial se relaciona con la velocidad del sistema de referencia no inercial a partir de esta expresión, donde esto va a ser igual a la velocidad relativa entre los orígenes, más la velocidad de la partícula vista desde el sistema de referencia no inercial, más la velocidad angular de los ejes del sistema de referencia no inercial, producto cruz, la posición de la partícula en el sistema de referencia no inercial. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia de este tipo de expresiones? Por ejemplo, en un tipo de ejercicio, la velocidad en el sistema de referencia inercial puede ser muy sencilla de ver. Por ejemplo, ustedes pueden tener un objeto moviéndose en una circunferencia. Mientras que el sistema de referencia no inercial puede ser algo bastante complicado. Pero puede no ser complicado encontrar la expresión que relaciona los orígenes, por ejemplo, y puede no ser complicado encontrar este tipo de expresiones. Entonces, estas relaciones les permiten tomar el sistema de referencia en el cual el movimiento es naturalmente más sencillo. En algunos casos, el sistema de referencia inercial es más sencillo, el sistema de referencia inercial es más sencillo. Y entonces ustedes pueden tomar estas expresiones y relacionar las cantidades cinemáticas partiendo en el caso más sencillo y volviendo al caso más complejo. Ok, y entonces esto es cuando llegamos a la primera derivada. Esto es con el caso de la velocidad. Y entonces, por ejemplo, si ahora quisiéramos encontrar relaciones con la aceleración, tendríamos que derivar de nuevo con respecto al tiempo a ambos lados de esta expresión. ¿Ya? Entonces, derivamos con respecto al tiempo a ambos lados, tomando en cuenta un sistema de referencia inercial. Si en algún instante tenemos vectores del sistema de referencia inercial, aplicamos la relación que encontramos, o sea, la relación que encontramos en clase. Entonces, esto nos dice lo siguiente: la derivada de R punto
con respecto al tiempo en el sistema de referencia inercial va a ser igual a la derivada de b mayúscula con respecto al tiempo en el sistema de referencia inercial, más la derivada de r punto prima con respecto al tiempo en un sistema de referencia inercial, más la derivada con respecto al tiempo de omega plus r' en un sistema de referencia inercial. Entonces, de nuevo, vamos aplicando algunas definiciones. Por ejemplo, R punto está medido en el sistema de referencia inercial, por lo tanto, esta derivada directamente tiene sentido, y por lo tanto lo que vamos a hacer es definir este primer término como la aceleración en el sistema de referencia inercial, y esto va a ser directamente R dos puntos. ¿Ya? Por otro lado, esto también tiene sentido, la derivada de la velocidad relativa entre los orígenes con respecto al sistema de referencia inercial. Esto lo vamos a definir como la aceleración relativa entre los orígenes. ¿Ya? Esta derivada de acá es la que no tiene sentido, porque estamos derivando algo definido en el sistema de referencia inercial con respecto al sistema de referencia inercial. Por lo tanto, en este caso, vamos a tener que aplicar la relación que anotamos en la pizarra anterior. Quiero hacerle un poco de zoom a esto, sin que se desenfoque. Ya, genial. Ok, y en este caso vamos a tener que aplicar la regla del producto para poder abordar esta derivada. ¿Ya? Pero en esta derivada también vamos a aplicar una definición y vamos a decir que la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo en el sistema de referencia inercial va a ser igual a omega punto, y eso va a ser simplemente la aceleración angular. Muy pocas veces va a aparecer este término en realidad, pero es importante tomarlo en cuenta, y en este caso lo vamos a seguir anotando de esta forma. En el siguiente paso vamos a ir simplificando términos. Lo otro. En este caso, en realidad, para la derivada de omega, da lo mismo si lo estamos haciendo con respecto al sistema de referencia inercial o no inercial. Va a ser lo mismo. ¿Ya? Y ustedes lo pueden ver, la misma relación que tenemos acá. Si reemplazamos u igual a omega, como omega cruz omega es 0, la derivada de la velocidad angular en cualquiera de los dos sistemas de referencia es lo mismo. ¿Ya? Va a ser igual de válido. Ok, entonces aplicamos esas definiciones. Y esto nos va a decir que R, los puntos, va a ser igual a la aceleración A más, en este segundo término tenemos que aplicar la relación, ya estamos derivando R punto prima con respecto al sistema de referencia inercial, por lo tanto esto va a ser igual a la derivada de R punto prima con respecto al tiempo en el sistema de referencia no inercial, más omega producto cruz R punto primo. ¿Ya? Luego, en el siguiente término, tenemos que aplicar la regla del producto. Esto es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo, donde en este término nos aparece la derivada de R' con respecto al tiempo en el sistema de referencia inercial. Y entonces tenemos que seguir desarrollando lo que tenemos ahí. Robert, ¿Sí? entonces ese U que pusiste ahí podría ser como cualquier cosa, como posición, velocidad o... Sí, puede ser cualquier cantidad que esté definida como un vector. Sí, la idea es entender que las cantidades vectoriales cambian cuando las derivamos con respecto al tiempo porque estamos cambiando los vectores. ¿Ya? Por ejemplo, las derivadas de escalares van a ser iguales en cualquiera de los dos sistemas de referencia porque un escalar, un número cualquiera, no depende del sistema de referencia en el que estamos. ¿Ya? Entonces, esta relación de las derivadas, esta diferencia en las derivadas temporales, solo se aplica para los casos de vectores y aplica para cualquier vector U. Para cualquier vector U que ustedes estén usando, va a cambiar su derivada temporal en un sistema de referencia no inercial. Ya, entonces vamos a movernos a la pizarra anterior.
Y bueno, vamos a ir aplicando algunas definiciones. Vamos a decir que la derivada de R punto prima con respecto al tiempo en el sistema de referencia no inercial es la aceleración en el sistema de referencia no inercial, y esto va a ser igual a R dos puntos prima. ¿Ya? Por otro lado, recordemos que con la relación que tenemos escrita acá, ya aplicamos esto en algún instante, la derivada de R' con respecto al tiempo en el sistema de referencia inercial va a ser igual a R punto prima más omega cruz R'. ¿Ya? Eso lo estoy escribiendo más que nada por este último término que tenemos acá. Y entonces, reemplazando en lo que teníamos anteriormente, eso nos dice que R dos puntos va a ser igual a la aceleración A más, en este caso vamos a tener R2 puntos prima, ¿ya? Más omega plus R punto prima más omega punto plus R prima más omega producto cruz R punto prima más omega cruz R prima. Y entonces, si reordenamos esta expresión, llegamos a lo que ustedes llevaron en clases, donde la aceleración en un sistema de referencia inercial es igual a la aceleración relativa entre los orígenes, más la aceleración en el sistema de referencia no inercial, más este término de acá, se suma con este término de aquí, y nos deja 2 omega cruz R punto prima. Luego nos queda más omega punto producto cruz R prima más omega cruz R prima. ¿Ya? Y entonces, por ejemplo, ahí llegamos a la relación con la cual ustedes llegaron en clases con respecto a la segunda derivada. ¿Ya? Así relacionamos la aceleración en los distintos sistemas de referencia inerciales y no inerciales. La gracia ahora es que, por ejemplo, cuando estamos trabajando con problemas aplicados a algún sistema mecánico, etc., algunas de estas cantidades las podemos expresar como, o están relacionadas con condiciones mecánicas del problema. Por ejemplo, esto de acá, lo podemos reemplazar sin ningún problema como 1 partido en la masa de la partícula por la fuerza neta. ¿Ya? Por la segunda ley de Newton, la fuerza es masa por aceleración en el sistema de referencia inercial. Y por lo tanto, eso nos permite, por ejemplo, encontrar la aceleración en el sistema de referencia no inercial en función de las fuerzas que actúan en la partícula en sí, más los efectos asociados a la rotación. ¿Ya? Y entonces, eso es lo que nos permite hacer este tipo de relaciones. Podemos encontrar aceleraciones en sistemas de referencia que se están moviendo tan complicadamente como queremos, y relacionarlos directamente con las fuerzas, por ejemplo, que aplicaríamos en un ejercicio cualquiera del sistema de referencia inercial. Solo que aparecen algunos otros términos que tenemos que encontrar con las condiciones geométricas del problema para cada caso particular. Eso, y el tema es que ahora lo que tenemos que hacer es aplicar otra derivada más para poder llegar a una relación en donde aparezca R3 puntos, y ese R3 puntos lo vamos a reemplazar por el alfa F que teníamos al principio. ¿Ya? Pero antes de eso, vamos a hacer algunas aproximaciones. ¿Ya? En realidad vamos a aplicar algunas condiciones del enunciado para reducir algunos términos. ¿Ya? Por ejemplo, en algún lugar dije que esto está rotando con una velocidad angular constante. Ya, no puse que era constante, así que lo vamos a dejar sin que sea constante por ahora. ¿Ya? Pero lo que sí dijimos era que estos dos sistemas de referencia compartían el mismo origen. ¿Ya? Si estos dos sistemas de referencia comparten el mismo origen en todo instante de tiempo, entonces la aceleración relativa entre los orígenes va a ser 0. ¿Ya? Porque los orígenes no se van a separar entre sí. Entonces, en este punto del ejercicio, vamos a decir que esto es 0 porque los orígenes jamás se separan. Por lo tanto, la aceleración relativa entre ellos es 0. ¿Ya? Bueno, ese es el único término que podríamos eliminar hasta ahora. Podríamos haber eliminado este de acá, si es que nos dicen que la velocidad angular es constante.
vamos a aplicar esa condición, ya vamos a decir que la velocidad angular es constante. Y después podríamos seguir aplicando algunas condiciones en la parte B. Estoy seguro de que dijimos que íbamos a rotar lento, ahí vamos a ver qué significa esa expresión, ya, o sí qué significa esa condición. Pero por ahora entonces lo que vamos a hacer es eliminar este término, porque los orígenes jamás se separan, entonces la aceleración relativa entre ellos es 0. Y vamos a eliminar este término porque vamos a decir que la velocidad angular es constante. Y entonces con eso, llegamos a que la segunda derivada de la posición, el sistema de referencia inercial, va a ser igual a la aceleración, ¿viste?, del sistema de referencia inercial, más 2 veces omega producto cruz R punto prima, más omega producto cruz omega cruz R prima. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es aplicar la derivada temporal nuevamente. Para poder llegar a una relación con la tercera derivada. Entonces, eso nos va a decir que la derivada de R2' con respecto al tiempo desde un sistema de referencia inercial va a ser igual a la derivada de R2' con respecto al tiempo desde un sistema de referencia inercial más 2 por la derivada con respecto al tiempo de omega cruz R punto prima de un sistema de referencia inercial más la derivada con respecto al tiempo de omega producto cruz omega cruz R prima desde un sistema de referencia inercial. Entonces, en aquellas derivadas donde tenga sentido, es decir, donde estoy derivando cantidades que se definen en el sistema de referencia inercial, aplico directamente el punto de la notación. Por ejemplo, en el lado izquierdo tenemos la derivada de R2 puntos con respecto a S. Como R2 puntos es un vector que está definido en el sistema de referencia inercial, ese término de la izquierda es directamente R3 puntos. Y entonces eso va a ser igual a, en el segundo término, en el primer término de la derecha, tenemos R2 puntos prima derivado con respecto a S. Como R2 puntos prima está definido con respecto a S prima, en ese término tenemos que aplicar la relación. Entonces esto va a ser la derivada de R2 puntos prima con respecto al tiempo en el sistema de referencia no inercial, más omega, producto cruz, R2 puntos prima. Luego voy a tener una derivada de un producto, ¿ya? Por lo tanto, reemplazo por el producto asociado a las derivadas. Esto va a ser entonces 2 por la derivada del primero por el segundo sin derivar, ¿ya? Más el primero por la derivada del segundo, donde tenemos que respetar el sistema de referencia en donde estamos derivando. Entonces, esta derivada es con respecto al sistema de referencia inercial. Y luego sumamos la otra derivada, que en este caso nos va a quedar como la derivada del primer término por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. ¿Ya? Y esa derivada es el sistema de referencia inercial. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? ¿Están siguiendo el cálculo? Perfecto. Recordando que la velocidad angular es constante, vamos a eliminar este término de acá y vamos a eliminar este término de aquí. Luego, por definición, vamos a ir haciendo lo siguiente. R3 puntos prima va a ser igual a
El primer término del lado derecho es la derivada de R2 puntos prima con respecto a S'. Como ese vector unitario está definido, perdón, como ese vector está definido en el sistema de referencia, entonces esto va a ser directamente R3 puntos prima. ¿Ya? Ahí nos aparece el término que queremos despejar. ¿Ya? Más omega cruz R2 puntos prima, más, en este caso nos va a quedar 2 omega producto cruz, y en este caso tenemos la derivada de R punto prima con respecto a S. Aquí tenemos que aplicar la relación, y entonces nos va a quedar la derivada de R punto prima con respecto a S', es decir, R2 puntos prima, más omega producto cruz R punto prima. Luego, acá abajo nos va a quedar omega producto cruz, la derivada de este producto, que en este caso nos va a quedar la derivada de omega con respecto al tiempo, producto cruz R', más omega producto cruz, la derivada de R' con respecto al tiempo desde el sistema de referencia inercial. Este término es 0. ¿Ya? En este término aplicamos nuevamente la relación, y entonces esto nos va a quedar R punto prima más omega cruz R', ¿ya? Es una derivada que hemos calculado harto a lo largo de este ejercicio. Y entonces con eso llegamos a la conclusión de que R3 puntos va a ser igual a R3 puntos prima más. En este caso tenemos un omega cruz R2 puntos prima, y aquí tenemos 2 omega cruz R2 puntos prima. Entonces eso lo juntamos en un mismo factor, 3 omega producto cruz R2 puntos prima. ¿Va? Luego me va a quedar este otro factor, más 2 omega cruz R punto prima. ¿Ya? Y acá abajo nos va a quedar más omega producto cruz omega, ¿ya? Producto cruz, y acá nos queda R punto prima más omega cruz R prima. Y entonces, desarrollando este último término y juntando con alguna de las cosas que están al otro lado, vamos a llegar a que R3 puntos va a ser igual a R' 3 puntos más 3 omega producto cruz R2 puntos prima más. En este caso, podemos darnos cuenta de que hay otro factor, omega cruz R punto prima, que lo podemos juntar con este de acá. Entonces, acá también nos queda 3 omega cruz R punto prima. ¿Ya? Y acá después nos queda omega cruz omega R prima. Y entonces eso nos permite llegar a una relación entre las terceras derivadas y otras cantidades cinemáticas asociadas al sistema de referencia inercial. Entonces, en este punto, lo único que nos falta es poder reemplazar lo que está definido en el sistema de referencia inercial por alguna cantidad que esté relacionada con interacciones físicas o con alguna otra propiedad del sistema en sí. Y recordemos entonces que al principio nos dicen que en el sistema de referencia inercial esto cumple que R de 3 puntos es lo mismo que alfa por la fuerza neta. Y entonces si reemplazamos eso y reordenamos la expresión, podemos llegar a la que nos estaban pidiendo. R 3 puntos prima, es decir, la tercera derivada de la posición de nuestra partícula desde el sistema de referencia inercial, va a ser igual a alfa por F menos 3 omega producto cruz R2 puntos prima menos 3 omega producto cruz R punto prima
menos omega, producto cruz, omega, producto cruz, omega, cruz, R'. Y este sería entonces el resultado para la parte A. Esta relación entonces nos permite entender cómo se comporta la tercera derivada de la posición vista del sistema de referencia no inercial, relacionada con otras cantidades cinemáticas en el mismo sistema de referencia, ¿ya? Y algunas cantidades asociadas al sistema mecánico, como las fuerzas externas, ¿ya? Las fuerzas reales, y la velocidad angular relativa entre los dos sistemas de referencia, ¿ya? La gracia de esto es que es la ecuación de movimiento efectiva para el caso del electrón desde el punto de vista de un sistema de referencia no inercial, ¿ya? Es análogo a lo que ustedes hicieron en clases para obtener la segunda ley de Newton desde un sistema de referencia no inercial, pero aplicado a un sistema donde la ecuación de movimiento involucra terceras derivadas, ¿ya? Más que nada, la gracia del ejercicio, o la gracia de esta parte del ejercicio, era poder entender cómo aplicar la relación entre las derivadas temporales para un mismo vector en los dos sistemas de referencia, ¿ya? Darse cuenta de que cuando estemos derivando con respecto al tiempo, en algún sistema de referencia, las derivadas directas, como aplicar el puntito, solo se puede hacer si es que estamos derivando un vector que está definido en un sistema de referencia en el mismo en el cual estamos derivando. Si estamos derivando en un sistema de referencia inercial, cantidades que están definidas por los vectores unitarios del sistema de referencia inercial, entonces la derivada temporal funciona de forma directa. Si estamos aplicando esa derivada temporal para un vector unitario que está, para un vector que está definido con vectores unitarios de la otra base, del otro sistema de referencia, hay que aplicar entonces la relación, ¿ya? Porque ahí estamos cambiando el vector mientras vas cambiando los vectores unitarios de forma constante. Hay que agregar ese efecto en la derivada temporal. Eso entonces con la parte A. Ya, de nuevo, más que nada para que aprendiéramos a ocupar la relación, más que nada para que sepan que ecuaciones vectoriales, que ustedes tienen en un sistema de referencia, pueden encontrar su forma análoga en el sistema de referencia no inercial. Eso, ¿tienen alguna duda con respecto a lo que hemos visto hasta acá? Lo que hiciste fue como prácticamente demostrar la ecuación de movimiento para el sistema de referencia no inercial, ¿no? Claro, hasta este punto del ejercicio, lo que hicimos fue básicamente demostrar la ecuación de movimiento para el sistema de referencia no inercial. Ya. Fue como llegar a la aceleración y después lo único que nos faltaba era hacer un paso como de este mismo estilo para llegar a la ecuación de movimiento. Que mi duda es esa, porque yo he visto en los ejercicios como que llegan y chantan en esa fórmula. ¿Sí? Ah, no, sí. ¿No tendríamos que hacer eso también? ¿O No. En el ejercicio de aplicación, por ejemplo en el ejercicio 2, vamos a aplicar directamente. Ya. Sí, eso lo pueden hacer de forma directa. En este caso aplicamos lo de las derivadas y todo eso por el hecho de que queríamos llegar a una derivada más. Partimos desde la posición para que recordáramos todo lo que hicimos en clase. Pero por ejemplo, si ustedes hubiesen tenido este mismo ejercicio, podrían haber partido desde acá, derivar una vez más, y ahí encontrar esta relación. ¿Sí? Pero eso. ¿Qué hiciste en el último paso? En el último paso lo que hice fue lo siguiente. Lo que queremos es una relación para esta derivada temporal. Ya para este vector, en función de cantidades que sean del sistema de referencia no inercial, y la velocidad angular, por ejemplo, y las fuerzas externas. Entonces lo que hicimos fue, estas derivadas del sistema de referencia inercial, que no nos interesan en esta expresión, las transformamos, según lo que conocemos, de otras consideraciones del problema, como interacciones físicas, en el caso de las fuerzas. Porque sabíamos desde el principio, el dato que teníamos, es que en el sistema de referencia inercial lo que se cumple es esto. ¿Ya? ¿Pero por qué no lo reemplazas como al alfa? Porque este alfa F es igual al R de puntos sin el primo. Esto es válido en el sistema de referencia inercial. No es igual a esto. No, pero en el lado izquierdo. Como dejarlo expresado aquí nomás. Sí. También hubiese sido válido, pero lo que nos estaban pidiendo en el ejercicio era R3 puntos prima en función de las demás cosas. Por eso lo dejé acá. Pero reemplazarlo aquí y dejarlo al lado izquierdo hubiese sido igual de válido. Desde el punto de vista algebraico más o menos. ¿Por ahí había otra duda? Sí, esta expresión de acá sí. La verdad, yo recuerdo que en todos los controles que tuve que estaban asociados a esta expresión está anotado, así que lo vamos a dar. Ya, ¿tienen alguna otra duda antes de que pasemos a la parte B? Si tienen más dudas con respecto al sistema de referencia inerciales, en el ejercicio 2 vamos a hacer un ejercicio de aplicación y debería quedar un poco más claro cómo aplicarlo en un ejercicio mecánico, como caso mecánico de forma directa.
Ya. Roberto. Si no tienen más dudas de la parte A, vamos a pasar a la parte B de forma rapidita. Roberto. Eh, Ahí están hablando. ¿Puedes girar un poco la cámara a la derecha? sí, no se escucha muy fuerte. Si pueden girar la cámara. Ya. Probablemente quieren... ¿Eso? No, a la derecha. De la cámara. Sí, lo siento. No se escucha muy fuerte en el Zoom, así que si pueden escribir por el chat sería ideal. Ok. No se escucha. No se escucha. Déjame ver si puedo subirle más el volumen a esto. A ver ahora. No creo que no. Bueno. Ya. Vamos entonces a avanzar a la parte B. En la parte B entonces nos dicen que al aplicar un campo magnético externo aparece una fuerza F igual a la fuerza de Lorentz que hemos visto en algunos otros ejercicios, donde Q es la carga del electrón y V es la velocidad del electrón en el sistema de referencia inercial. ¿Ya? Tomando en cuenta esta fuerza y tomando el caso de una rotación lenta, es decir, el módulo de la velocidad angular es mucho menor a 1, nos piden encontrar una ecuación de movimiento simplificada a partir del resultado que encontramos acá. ¿Ya? Entonces, este tipo de aproximaciones es súper importante. El caso en donde el omega es mucho menor a 1 es muy importante porque es el caso que se cumple para la dinámica en la superficie terrestre. ¿Ya? Los efectos no inerciales asociados a la superficie terrestre se pueden ignorar porque la Tierra rota muy lento. ¿Ya? La velocidad angular de la Tierra es del orden de 10 a la menos 5, es 2 pi partido en 24 horas. Así que los efectos no inerciales, es decir, los efectos asociados a todos estos términos, donde aparece la velocidad angular, en realidad son muy poco perceptibles, ¿ya? Y son perceptibles solo cuando tenemos vuelos muy largos, como por ejemplo en el caso de huracanes o balas o cosas de ese estilo, o cuando tenemos velocidades angulares muy intensas, como en el caso de algunos, por ejemplo, satélites que orbitan muy, muy bajo. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos que entender es cómo aplicar este tipo de aproximaciones. Entonces, parte B. Para el caso en donde el módulo de la velocidad angular sea mucho menor a 1, debemos quedarnos con los términos lineales en omega. ¿Ya? Es decir, en el caso en donde el módulo de la velocidad angular es muy pequeño, que corresponde, por ejemplo, al caso de la rotación terrestre, cualquier ejercicio que tengan en el contexto de la superficie terrestre y que involucre sistemas no inerciales, tiene esta condición de forma implícita, ¿ya? Lo que tienen que hacer en esos casos es quedarse solamente con los términos lineales en omega, porque cualquier otro término, omega cuadrado, omega al cubo, etcétera, va a ser mucho más pequeño. Entonces, en ese sentido, lo que vamos a decir, en este caso, es que el término menos 3 omega producto cruz omega cruz r punto prima es aproximadamente 0, y el término menos omega producto cruz omega producto cruz omega cruz r prima también es muy pequeño. ¿Ya? De nuevo, eso es porque tenemos algo muy pequeño multiplicado por algo muy pequeño. Y acá tenemos algo muy pequeño y algo muy pequeño. ¿Sí? Y en ese sentido, el único término con el cual nos vamos a quedar va a ser el término proporcional a omega, ¿ya? Que vendría a ser el caso menos 3 omega producto cruz R2 puntos primo. Entonces, en ese sentido, con esta primera aproximación, en realidad con la única aproximación asociada a esta parte, nuestra ecuación de movimiento va a quedar R3 puntos prima igual aproximadamente a alfa por la fuerza neta, ¿ya? Menos 3 por omega producto cruz R2 puntos primo. Ahora, nos están diciendo que la única fuerza que siente el electrón en este contexto, si es que aplicamos un campo magnético externo,
va a ser la fuerza de Lorentz. En este caso es la carga Q por la velocidad en el sistema de referencia inercial, es decir, R punto, producto cruz, en campo magnético. ¿Ya? Pero recuerden que estamos trabajando con términos asociados al sistema de referencia inercial. Por lo tanto, este R punto tiene que cambiar por el término que estábamos usando anteriormente, con la relación que encontramos anteriormente. Y entonces esto va a ser igual a Q por R punto prima más omega cruz R prima, producto cruz B. Y por lo tanto, la fuerza externa en este caso, la fuerza neta, va a ser igual a Q por R punto prima cruz B más Q por omega cruz R prima cruz B. Podemos darnos cuenta de que estos términos son lineales con respecto a la velocidad angular, así que en el caso de esta fuerza, la aproximación no hace nada, no tiene ningún efecto. La aproximación de omega chiquito ya la aplicamos, la verdad no hay mucho más que hacer al respecto. Por lo tanto, para terminar esta parte de la pregunta, lo único que nos falta es reemplazar esa expresión para la fuerza en la ecuación de movimiento. Entonces ya estaríamos completamente listos y listas. Voy a esperar que terminen de anotar esa parte antes de mover la pizarra. Sí. No me quedó muy claro por qué el W sea pequeño, solo deja, vamos a ver, 2 términos y no los 3. Si es pequeño, también sería parecido a 0 veces 3. Estos dos términos los eliminamos. Eso sí, pero ¿Por qué este de acá no? Ya, es que en realidad, más que decir, este término es pequeño, probablemente es pequeño, pero lo que estamos diciendo es que este término es mucho más pequeño, este término es mucho más pequeño. Entonces lo que hacemos es quedarnos con el primer término más pequeño que haya, como más que nada para poder tener efectos asociados a la rotación, aunque sean muy leves, ¿ya? Y quedarnos más que nada con los efectos más intensos de la rotación. Estos efectos también existen, y estos efectos también existen, pero para percibirlos tendríamos que esperar 10 veces más tiempo, por ejemplo, y 100 veces más tiempo que para este efecto de acá. Entonces, por eso solamente nos quedamos con el primer término más pequeño. Ya, entonces, reemplazamos la fuerza en la expresión que teníamos. Con eso completamos el ejercicio. ¿Ya? Y vamos a tener que, en el caso de la parte B, R3 puntos prima va a ser igual a alfa por Q, R punto prima, producto cruz del campo magnético, más alfa por Q por omega cruz R prima, producto cruz del campo magnético, ¿ya? Menos 3 omega producto cruz R 2 puntos B. Y entonces este sería el resultado para la parte B cuando aplicamos la aproximación de omega pequeño y además aplicamos la fuerza que estamos sintiendo en este sistema mecánico. Esa sería entonces la parte B y con eso terminaríamos nuestro ejercicio número 1. Ahí también estaba Ángelo preguntando por qué el término omega cruz R' no se hace 0 también. De nuevo, eso es porque para este tipo de aproximaciones siempre nos quedamos con el término, con el primer término más pequeño. Ya hacemos que el primer término pequeño sobreviva y los otros términos que son aún más pequeños, porque son con multiplicaciones de más factores omega, esos son los que eliminamos. Ya, siempre nos quedamos con el primer término más pequeño, con el término más pequeño, más grande que hay, por así decirlo. Para ver los efectos, los primeros efectos asociados a esta rotación, que aunque sea leve, existen. Eso entonces con la pregunta 1. Y de nuevo, la pregunta 1 era más que nada para que pudiésemos recordar esta relación entre la derivada temporal para los vectores y
y que les pueda servir si es que tenemos algún ejercicio o tenemos que abordar algún ejercicio en donde tengamos que aplicar explícitamente una derivada temporal de algún vector en un sistema de referencia inercial. Por ejemplo, si quisiéramos encontrar ecuaciones de movimientos con derivadas temporales superiores, o si nos pasaron algún vector extraño y tuviésemos que derivarlo en el sistema de referencia no inercial. ¿Sí? Tenemos que encontrar la trayectoria, por ejemplo. Y tendría que estar integrando, pero ¿cómo harías eso considerando el sistema de referencia inercial? Porque en el caso en el que ya tengas el sistema de referencia inercial, tú puedes definir sin ningún problema que R', por ejemplo, es X' en X tango prima, más Y' en Y tango prima, más Z' en Z tango prima. La gracia de este tipo de relaciones es que, por ejemplo, la fuerza neta tú la podrías encontrar, como es un vector, lo único que tendrías que encontrar es relaciones entre los vectores X, Y y Z, entre los vectores X tongo, Y tongo y Z tongo, para escribir en el sistema de referencia inercial. Y los demás vectores, el R2', el R' y el R', los puedes obtener o los puedes relacionar a partir de esto de acá. Y entonces, a partir de esa ecuación de movimiento, ya vas a poder separar como en tus ecuaciones escalares. Con esto tú aplicas la ecuación de movimiento como si fuese una ecuación de movimiento cualquiera. Y pones una posición arbitraria, y pones que tus derivadas temporales van a ser como esto mismo, pero derivado con respecto al tiempo cada componente. Y así sucesivamente con las derivadas superiores. Y ahí vas obteniendo ecuaciones diferenciales para cada una de las coordenadas. Pero eso no provocaría diferencias con la pseudofuerza. No, porque las pseudofuerzas más que nada son efectos. Como por ejemplo acá lo que va a pasar es que este término te va a entregar algún término proporcional a X punto en la ecuación para Y tongo. O sea, ese tipo de efectos ya están involucrados en la ecuación de movimiento. Como, sí, están de forma implícita. La gracia de este tipo de expresiones más que nada, de nuevo, es como que tú te puedes parar en el sistema de referencia no inercial y definir una posición cualquiera, incluso cuando es cartesiana. Y como todos los términos ya están relacionados con cosas del sistema de referencia no inercial, tú puedes aplicar derivadas temporales sin ningún problema en esos vectores, porque ya tienes la ecuación de movimiento para esos vectores, para ese sistema de referencia. Entonces la ventaja es como eso. Te puedes parar ahora, por ejemplo, en una plataforma giratoria y poner este tipo de relaciones, ir derivándolas y reemplazarlas en la ecuación de movimiento efectiva para ese sistema de referencia, y la usas de la misma forma como la ecuación de Newton cualquiera. Reemplazas los términos, vas obteniendo los distintos vectores, las distintas componentes, y después separas en componentes para obtener la ecuación de movimiento en cada eje. Se va a entender un poco mejor con el siguiente ejercicio que va a ser de aplicación. Como ahí vamos a entender igual cómo relacionar los distintos resultados que tengamos. ¿Hay alguna duda más antes de que partamos el segundo ejercicio? Perfecto. Entonces vamos con el ejercicio 2, que corresponde a un ejercicio de aplicación para sistemas de referencia no inerciales. Ya, y lo que tenemos en este ejercicio 2 es un péndulo en una puerta giratoria. Y entonces nos dice, considera una puerta giratoria que posee un clavo en un punto fijo, que está ubicado en una distancia b con respecto al eje de rotación. Voy a hacer un nuevo dibujo en la pizarra, más que nada para que nos quede un dibujo usable según las coordenadas que vamos a utilizar. Entonces lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos una puerta giratoria. Esta puerta puede rotar con respecto a algún eje vertical. Y entonces, si definimos nuestros vectores unitarios, lo tengo paralelo al eje de giro, y lo tengo así, y aquí tengo así. ¿Ya? Lo que vamos a tener es que en torno a este eje va a haber una puerta que va a empezar a rotar. Entonces vamos a dibujar la puerta. Me quedo bastante rara. Ahí sí, ¿ya? Tenemos una puerta. Y lo que vamos a decir es lo siguiente. Esta puerta está generando un ángulo phi con respecto al eje X tongo primo. Perdón, con respecto al eje X tongo. Ya, en cualquier instante de tiempo. Sobre esta puerta, por el lado de allá, ¿okay? Tenemos a una distancia b un clavo, y sobre este clavo está colgando un péndulo.
ya el péndulo va a tener masa m, largo L, y va a estar describiendo un ángulo θ con respecto a la línea vertical. ¿Ya? Perfecto. Y esta puerta, ¿verdad?, está rotando con una velocidad angular omega constante, ¿ya?, y que va paralela al eje de rotación, porque eso mismo es lo que está generando la rotación en sí. ¿Ya? Y entonces, en base a eso, en base a este sistema de la figura, nos están preguntando la ecuación de movimiento para el péndulo, tomando como variable el ángulo θ que se mostró en la figura anterior. Y con ese resultado, encontrar una expresión para los ángulos de equilibrio. Y luego, queremos integrar la ecuación de movimiento que encontremos, con las condiciones iniciales del enunciado, que corresponden a que el péndulo parta de forma vertical en el reposo. ¿Ya? Y con la integración que vamos a hacer, vamos a encontrar la velocidad angular en función del ángulo θ para cualquier instante de tiempo. ¿Ya? ¿Sí? ¿Como pegados a la puerta o son como estáticos? Son estáticos, van a ser nuestro sistema de referencia inercial. Los voy a dibujar de nuevo de todas formas. Eso era más que nada para poder definir este ángulo phi de acá abajo. Los vamos a volver a escribir en algún instante. Ya. Entonces, antes de partir el ejercicio, primero tenemos que convencernos de por qué tenemos que usar un sistema de referencia no inercial al abordar esta pregunta. ¿Ya? Primero que todo, tenemos un péndulo. Significa que, de cierta forma, para poder encontrar la ecuación de movimiento de este sistema, de esta partícula de acá, este péndulo en sí, vamos a querer ocupar esto como origen. Ya vamos a querer ocupar este punto que está en la puerta como origen, este clavo, que era este punto O de acá, porque sabemos bien cómo describir péndulos desde ese punto. Entonces, nos gustaría mucho poder ocupar ese punto como origen. Sin embargo, ese punto O está rotando. ¿Ya? Y por lo tanto, como está describiendo una circunferencia, este punto O está con alguna aceleración. ¿Ya? Es súper importante que entiendan lo siguiente. A pesar de que este punto de acá está solo rotando, sí tiene una aceleración translacional asociada. ¿Ya? Porque recuerden que cuando estamos generando una circunferencia, estamos cambiando la dirección de nuestra velocidad de forma constante, y por lo tanto tenemos una aceleración asociada al cambio de la dirección de la velocidad. ¿Ya? Entonces, a pesar de que sea un movimiento circunferencial que no nos está trasladando hacia ningún lado, sí existe una aceleración. Por lo tanto, este origen está acelerando, y si queremos ocupar ese sistema, si queremos ocupar ese origen para nuestro sistema de referencia, entonces como está acelerando, ese origen es un sistema de referencia no inercial. ¿Ya? O está formando parte de un sistema de referencia no inercial. Entonces, si nos paráramos en ese origen y ocupáramos la segunda ley de Newton, que conocemos desde los cursos anteriores, obtendríamos resultados incorrectos, porque nos estarían faltando todos los términos asociados al efecto de la rotación de la puerta. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, lo que tenemos que aplicar, si es que vamos a ocupar el origen O, es la segunda ley de Newton desde el punto de vista del sistema de referencia inercial, donde la segunda ley de Newton, no inercial, nos dice lo siguiente: la masa del objeto por la aceleración en el sistema de referencia no inercial va a ser igual a la fuerza neta. ¿Ya? Y en este caso, estas son las fuerzas asociadas a interacciones con otros sistemas o con otros cuerpos, que son las llamadas fuerzas reales. ¿Ya? Entonces, esto es lo que tendríamos si es que estuviéramos en un sistema de referencia inercial. En un sistema de referencia inercial, la masa por la aceleración del sistema inercial es la fuerza neta. Pero si estamos usando la aceleración de un sistema de referencia no inercial, entonces tenemos que agregar los efectos asociados a la rotación de los ejes del sistema de referencia no inercial. Entonces, acá agregamos 2m omega cruz b', es decir, la velocidad del sistema de referencia no inercial, esta es la fuerza de Coriolis, menos m por omega, producto cruz, omega cruz r', donde esa es la posición de la partícula desde el sistema de referencia no inercial, y esto corresponde a la fuerza centrífuga, menos m por a, donde a mayúscula, recuerden que corresponde a la aceleración relativa del origen del sistema de referencia no inercial con respecto al origen del sistema de referencia inercial. ¿Ya? Y también tenemos que agregar el término asociado a la derivada temporal de omega, el cual en realidad casi nunca participa en los ejercicios, porque casi siempre tenemos la condición de que omega es constante.
¿Ya? Pero entonces lo importante es entender lo siguiente. Si ustedes están ocupando un origen que está acelerando, como por ejemplo en este caso, si queremos describir el movimiento del péndulo, desde el origen que se ocupa siempre en los péndulos, entonces esa es la ecuación que va a ser válida. ¿Ya? No la segunda ley de Newton cualquiera, sino que tenemos que agregar todos los efectos asociados a la rotación o asociados a alguna aceleración translacional. Claro. Entonces, esto es Coriolis. Esta de acá es centrífuga. Ya, y esas son las dos que tienen como un nombre especial. Esta de acá abajo es debido a aceleraciones angulares, esa casi nunca está, y esta de acá es debido a aceleraciones translacionales. La A es una aceleración translacional, pero recuerden, estar en una circunferencia también es una relación. Así que esta aceleración puede ser una aceleración lineal, puede ser la aceleración centrípeta, todo ese tipo de aceleraciones que están asociadas a un cambio en la velocidad y por lo tanto a una relación en el espacio. Perfecto. Y entonces, ¿cómo abordamos este tipo de ejercicios? Hay tres cosas que tenemos que tomar en consideración y que son las más importantes o las centrales en este tipo de problemas en donde usamos sistemas de referencia inercial. Primero que todo, tenemos que identificar bien cuál es el sistema de referencia inercial, cuál es su origen, cuáles son los vectores unitarios que estamos usando, donde estos vectores unitarios no necesariamente tienen que ser cartesianos, pueden ser algún otro sistema de coordenadas, ¿ya? Pero tenemos que tomar en cuenta que están medidos desde un sistema de referencia inercial, y también tenemos que identificar cuál es nuestro sistema de referencia inercial, cuál es su origen, y cuáles son sus vectores unitarios. Una vez que identificamos estos sistemas de referencia, tenemos que encontrar una relación entre ellos. ¿Ya? O más que nada, tenemos que encontrar relaciones entre los vectores unitarios de cada uno de los sistemas de referencia. Eso va a ser útil porque, por ejemplo, algunas cantidades, como, no sé, la velocidad angular, son expresiones bien sencillas en un sistema de referencia, por ejemplo, inercial, pero son un poco más complicadas en el sistema de referencia no inercial. Entonces, si encontramos relaciones entre los vectores unitarios de los dos sistemas de referencia, cualquier vector que yo tenga escrito en el sistema de referencia inercial va a poder pasarse de forma sencilla al sistema de referencia no inercial, reemplazando los vectores unitarios. ¿Ya? Y estas relaciones en general son geométricas. En general vamos a encontrar relaciones con trigonometría o con algún otro argumento geométrico entre los vectores unitarios de las distintas bases, de los distintos sistemas de referencia. Robert, ¿Sí? ese tono y ese tono no van complicados, ¿sí? Sí. Ahí sí. Ya, entonces lo primero es definir cuáles son nuestros sistemas de referencia, inercial y no inercial, para poder entender bien cuál es la relación entre los vectores unitarios, y así entonces poder reemplazar cualquier vector que yo obtenga en un sistema de referencia o en el otro. Ya. Entonces, mirando el dibujo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ocupar como sistema de referencia inercial un sistema de referencia con ejes cartesianos, en donde z tongo va a estar paralelo al eje de rotación, ¿ya? Y tongo lo voy a dibujar de forma horizontal, y x tongo lo voy a dibujar como se dibuja siempre cuando expresamos ese sistema de coordenadas cartesianas. La gracia de que sea un sistema de referencia inercial es que esos vectores van a estar estáticos en el espacio, ¿ya? En cualquier instante de tiempo que yo observe este sistema, la puerta se puede haber movido, por ejemplo, pero x tongo siempre va a estar apuntando en la dirección y sentido que yo le dije al principio, ¿ya? Y por ejemplo, x tongo, en este caso, yo lo estoy relacionando con mis consideraciones mecánicas del problema, diciendo que desde x tongo estoy midiendo el ángulo phi que está describiendo esta puerta, ¿ya? Y básicamente entonces el movimiento de la puerta se está describiendo con coordenadas polares, donde estoy ocupando x tongo e y tongo como el plano de las coordenadas polares, y z tongo como el vector perpendicular, ¿ya? Que me completa las coordenadas cilíndricas en ese sentido, ¿ya? Entonces lo que estamos diciendo, x tongo, y tongo, z tongo van a ser el sistema de referencia inercial, van a ser vectores que quedan quietos, y lo que estamos diciendo también es que inicialmente la puerta parte paralela a x tongo. Y entonces, desde ese instante de tiempo y desde ese punto, estamos midiendo un ángulo phi, que es el ángulo que está describiendo la puerta durante el movimiento. Ahora, como sistema de referencia no inercial, vamos a usar un sistema de referencia en donde tendremos z tongo prima paralelo a la puerta, ¿ya?
y tongo prima paralelo a la puerta, pero en la dirección horizontal, ¿ya? Y x tongo, en este caso, x tongo prima, saliendo de forma perpendicular a la puerta, ¿ya? Hacia este lado. Entonces la gracia es que los vectores x tongo, x tongo prima, y tongo prima y z tongo prima van a estar cambiando durante todo el movimiento, ¿ya? Porque primero, en el instante inicial, por ejemplo, x tongo prima está apuntando hacia allá, está apuntando en sentido contrario y tongo. Mientras que en el caso inicial, y tongo prima y x tongo coinciden. Pero luego de cierto instante de tiempo, como la puerta cambia, y como estos vectores unitarios están adheridos a la puerta, la dirección y sentido de los vectores unitarios, x tongo e y tongo prima, cambian. Y entonces, eso nos está diciendo que estos vectores unitarios rotan con respecto a estos vectores unitarios de acá, y eso nos dice que acá tenemos un sistema de referencia no inercial. ¿No sería un grave problema a solo observar, por ejemplo, el origen, verlo como observar el origen no inercial, verlo como coordenadas polares o cilíndricas, porque al final es lo mismo? Sí, pero ahí estarías describiendo el movimiento del origen, estarías describiendo el movimiento de la partícula. Entonces la idea es esa, la idea es como que al describir el movimiento de la partícula, todos estos efectos lo que están haciendo es agregar los efectos del movimiento del origen en sí. Como, sí, tú puedes describir el movimiento del origen en coordenadas cilíndricas, en coordenadas polares. De hecho, eso vamos a hacer cuando encontremos esta aceleración de acá, ¿ya? Pero ahí no estarías describiendo el movimiento de la partícula, estarías describiendo solamente el movimiento del origen. Por eso es que es un poco más complicado el movimiento de esta partícula. De hecho, esta partícula va a estar haciendo como rosetas durante todo este movimiento. Como va a estar oscilando a lo largo de la puerta, va a estar oscilando así también, y va a estar generando como una circunferencia como con rosetas, por así decirlo, más que solo sumar. Claro, entonces, o sea, no, en realidad vamos a sumar directamente esto porque recuerda que la posición sigue cumpliendo esta relación de acá. Como tú siempre puedes decir que la posición del péndulo se relaciona con la posición del origen, tú puedes sumar estas dos cosas de forma vectorial y vas a obtener eso. Pero tú quieres obtener estas trayectorias a partir de interacciones físicas. Por eso es que partimos de la ecuación de movimiento. Bueno, y es por eso mismo que tenemos que ocupar esta ecuación de Newton, ¿sí? De nuevo, entonces, es fácil tomar en cuenta de que el origen va a escribir una circunferencia y fácilmente podríamos describir ese movimiento en sistemas de coordenadas polares. Pero ahí estaríamos describiendo el origen, no la partícula. Entonces, por eso es un poco más complicado el problema en sí. Ya, entonces vamos a alcanzar al menos a armar las ecuaciones antes de que terminemos y nos cambiemos a la modalidad online. Entonces, la verdad es que vamos a usar esos vectores unitarios, ¿ya? X tongo, Y tongo y Z tongo, X tongo prima, Y tongo prima y Z tongo prima. Y el siguiente paso, cuando definimos nuestro sistema de referencia, inercial y no inercial, es encontrar alguna relación entre los vectores unitarios de estos distintos sistemas de referencia, ¿ya? En ese sentido, la primera relación sencilla que podemos obtener es que Z tongo y Z tongo prima son idénticos en todo instante de tiempo, ¿ya? A pesar de que los vectores unitarios no estén en el mismo punto, no los estamos definiendo como en la misma zona del espacio, lo que nos interesa de los vectores unitarios es la dirección y el sentido. En este caso, la dirección de Z y Z tongo prima siempre va a ser la dirección vertical y siempre van a estar apuntando hacia arriba. Por lo tanto, estos dos vectores unitarios son iguales. Y lo que vamos a decir es que en todo instante de tiempo, Z tongo es lo mismo que Z tongo prima. Ahora, para X tongo, Y tongo, X tongo prima e Y tongo prima, lo que tenemos que hacer es buscar algún argumento geométrico. Y en general, este tipo de relaciones con los otros vectores que no son iguales van a estar involucradas con el ángulo asociado a la rotación de los vectores en sí, ¿ya? Y entonces, por ejemplo, si tomamos en cuenta ese ángulo de ahí, y tomamos en cuenta como la proyección en el plano de todos los vectores que dibujamos ahí arriba, lo que vamos a tener es lo siguiente. X tongo e Y tongo están representados en verde, así que los voy a dibujar en verde, ¿ya? Y según el dibujo que tenemos ahí arriba, entonces, lo que vamos a tener es que Y tongo prima está generando un ángulo phi con el eje X tongo. Recuerden que cuando phi es igual a 0, Y tongo prima y X tongo coinciden. Y entonces, X tongo prima se dibuja de esa forma. Ya recuerden que en el instante inicial, phi igual 0, Y tongo y X tongo prima eran opuestos.
Eso era lo que habíamos pensado cuando definimos nuestros vectores. Y entonces, con esa relación geométrica, ustedes pueden ocupar trigonometría y escribir los vectores unitarios de cada una de las bases en la obra. ¿Ya? Y funciona para ambos lados. Ustedes con esto pueden escribir x tongo en función de x tongo prima y y tongo prima, o pueden escribir x tongo prima en función de x tongo e y tongo. Entonces con esto ustedes van a tener, por ejemplo, que x tongo se puede escribir como seno de phi en x tongo prima más coseno de phi en y tongo prima, mientras que y tongo lo podemos escribir como ¿sí? ¿Por qué estamos haciendo x tongo en función de los primas? ¿No queríamos hacer los primas en función de x tongo? No, de hecho van a darse cuenta después de que nos conviene más en este caso pasar toda la base no inercial, ¿ya? En realidad lo que estoy anotando aquí van a ser los cuatro. Después voy a anotar x tongo prima y y tongo prima. Más que nada es para que se den cuenta de que con estos dibujos ya pueden encontrar la relación entre todos. ¿Sí? Ah, ya, porque volviendo al que teníamos anteriormente, ¿ya? Lo que dijimos fue que si definimos este ángulo de acá, inicialmente x tongo e y tongo prima coinciden. Si juntamos la puerta, podemos entender que coinciden, y que en el instante inicial, x tongo prima e y tongo son opuestos. ¿Ya? Y después de eso, estos vectores empiezan a moverse, y estos vectores que están en el plano empiezan a moverse con respecto a estos vectores que están aquí, describiendo este mismo ángulo. Y entonces, por ejemplo, cuando el vector y tongo prima se empieza a despegar del vector x, este vector va a estar describiendo ese mismo ángulo con respecto a x. Y entonces por eso tenemos que y tongo prima describe un ángulo phi con respecto a x. Y de este mismo dibujo puedes ver que si phi es igual a 0, y tongo prima y x coinciden, e y tongo y x tongo prima apuntan en sentido opuesto. Como ya hemos dicho que era el caso cuando la puerta está cerrada. ¿Sí? Perfecto. Y entonces con este tipo de dibujos ustedes pueden encontrar relaciones entre todos los vectores. Ahí ustedes van recordando que ese ángulo se repite de forma intercalada. Entonces, por ejemplo, y tongo lo podríamos escribir como menos coseno de phi en x tongo prima, ya, más seno de phi en y tongo prima. Y por ejemplo, con esto también podemos encontrar las relaciones inversas. X tongo prima lo podemos escribir en función de los otros dos vectores, como acá esto pasa en negativo, aquí tenemos phi, y entonces x tongo prima nos va a quedar como seno de phi en x tongo menos coseno de phi en y tongo, e y tongo prima lo podríamos escribir como coseno de phi en x tongo, ¿ya? Más seno de phi en y tongo. ¿Ya? Y la gracia entonces es que siempre podemos encontrar relaciones entre los vectores unitarios de distintas bases. ¿Ya? Y así, por ejemplo, si tenemos alguna cantidad, como la fuerza neta, expresada en alguna de las bases, y yo tengo todas mis otras cantidades en la otra base, puedo pasar de forma directa. ¿Ya? Por eso es que uno de los primeros pasos cuando estamos abordando sistemas de referencia no inerciales, problemas que involucran sistemas de referencia no inerciales, es encontrar este tipo de relaciones. ¿Sí? ¿Por qué? Pero... ¿Acá? Sí. Ya, porque tenemos el x tongo prima. En el caso del x tongo se proyecta en el lado positivo, y en el caso de y tongo se proyecta en el lado negativo. Y tongo está comparando. El x tongo prima se proyecta en y tongo negativo. Ok, entonces encontradas esas relaciones, de nuevo, ustedes pueden expresar cualquier vector que tengan en cualquiera de los dos sistemas de coordenadas, perdón, sistemas de referencia, y pasarle al otro sistema de referencia. Y así podemos escoger el sistema de referencia que sea más cómodo. Y por ejemplo, en este caso, y con esto vamos a terminar, nos vamos a cambiar de modalidad, en este caso nos conviene describir el movimiento desde el punto del sistema de referencia no inercial. Porque desde el punto del sistema de referencia no inercial, a pesar de que este péndulo probablemente no haga un movimiento armónico, sabemos que este péndulo está obligado a moverse en un arco de circunferencia que está pegado a la pared, ya que está pegado a esta puerta. Entonces, desde este origen, desde el origen del sistema de referencia no inercial, la dinámica del péndulo es mucho más sencilla, ¿ya?
que estudiar la dinámica desde este origen, donde en este origen la dinámica del péndulo va a ser hacer esto a la vez que está rotando. Entonces va a ser mucho más sencillo escoger el sistema de referencia no inercial para estudiar la dinámica, y entonces nos vamos a quedar con este tipo de expresiones, porque vamos a querer transformar las cosas del sistema de referencia inercial al no inercial, en donde la dinámica es mucho más sencilla. ¿Ya? Eso entonces, se nos acabó el tiempo, así que esta parte del ejercicio la vamos a dejar hasta acá, ¿ya? Y lo vamos a continuar entonces de manera online, ¿sí? Vamos a terminar la pregunta 2 de forma online, vamos a hacer las otras 3 preguntas también, ustedes se pueden quedar hasta la hora que quieran en la clase, el resto lo voy a dejar grabado, ¿ya? Eso, voy a publicar el link como en 20 minutos más y vamos a partir a las 4:30 para que podamos cambiarnos como de lugar y puedan encontrar algún PC o algo así. ¿Tienen alguna duda antes de que nos cambiemos? Ahí era así como, ¿por qué ocupas cosas? ¿Cómo se la coordenada? Ah, ¿cómo encontré estas relaciones? Sí. Ya. Bueno, voy a pausar la grabación, continuamos en la siguiente sala. Eso, aquí termina la parte 1. No voy a pedir una sala. Sí, no me dieron más salas.